Probablemente hayas escuchado que la burbuja de la IA está a punto de estallar, que todo es puro bombo, un truco publicitario y que el dinero se está acabando. Eso no es lo que está pasando. Lo que realmente está ocurriendo es mucho más serio y casi nadie está hablando de ello. La revolución de la IA no se topó con una barrera financiera, se topó con una barrera física. En este momento, aproximadamente el 50% de los proyectos de centros de datos en los principales centros de Estados Unidos están retrasados o cancelados discretamente. No porque las empresas se quedaran sin dinero, sino porque se quedaron sin energía. Ahora, las grandes empresas tecnológicas ya no solo hacen software, se han convertido en algunos de los inversionistas más agresivos en una industria que no esperarías: la energía nuclear. Esta es la mentira de la IA ilimitada. Capítulo 1. Los clústeres fantasma. Actualmente estamos en medio de una carrera armamentista global de inteligencia artificial y se está volviendo muy costosa. En 2025, el Wall Street Journal informó que solo en Estados Unidos, los 4 grandes, Amazon, Google, Meta y Microsoft, estaban gastando colectivamente cerca de $400 mil millones al año. La mayor parte de ese dinero se destina a infraestructura para operar enormes centros de datos de IA. Estas empresas están asumiendo grandes deudas, pero como señaló el diario, los ingresos actuales de la IA eran y siguen siendo relativamente pequeños. Aún así, los informes sobre gastos sin precedentes siguen llegando. Hay una razón, y es por eso que OpenAI, Oracle y SoftBank anunciaron que gastarían poco menos de $500 millones en la iniciativa Stargaze. Están implementando 5 nuevos centros de datos en Texas, Nuevo México, Ohio y el Medio Oeste. El director general Sam Altman prometió que la inversión llevaría a futuros avances tecnológicos y agregó que ya están logrando, cito, un progreso histórico. Se espera que las grandes empresas tecnológicas y todas las demás empresas globales enfocadas en IA gasten $7 billones en construir o actualizar centros de datos en los próximos 5 años. Ese es el plan. Pero la realidad muestra una imagen muy diferente. Los centros de datos no son fáciles de operar. De los casi 11.000 centros de datos activos en el mundo en 2026, Estados Unidos se llevaba la mayor parte, con alrededor de 4.000, muy por delante del Reino Unido, con 511, Alemania con 507, China con 368 y Francia con 344. Pero simplemente operar los que ya tenemos requiere una cantidad extraordinaria de energía. Enfriarlos puede requerir enormes cantidades de agua, y los sitios hiperescala más grandes usan millones de galones al día. Aún así, el calor debe ser controlado, y el problema es alimentarlos de energía. Informes de 2026 indicaron que el 50% de los centros de datos que se están construyendo en Estados Unidos están siendo cancelados o retrasados, y los expertos dicen que ese número va a aumentar. En centros importantes como el norte de Virginia, la región conocida como el corredor de centros de datos, los proyectos ya se están desacelerando a medida que la red eléctrica comienza a colapsar por la demanda. El sentimiento público ha cambiado. Las encuestas muestran que solo el 35% de los votantes de Virginia aprueban estos proyectos que consumen mucha energía, en comparación con el 69% en 2023. Los retrasos no se deben solo a la falta de dinero o de ambición. Silicon Valley tiene de sobra ambas cosas. Se trata de cadenas de suministro, límites de ingeniería y resistencia política pública, pero sobre todo de energía. El futuro del que habla Sam Altman actualmente está esperando en una fila por electricidad. En este momento, Estados Unidos enfrenta un cuello de botella causado por una demanda sin precedentes. Muchos de esos proyectos de centros de datos están en un embotellamiento esperando conectarse. Antes de que algo pueda conectarse, las compañías eléctricas y los operadores de la red deben realizar estudios para ver si las líneas, subestaciones y transformadores pueden soportar la carga adicional. Tienen que evaluar la confiabilidad, tienen que analizar el impacto ambiental. Puede costar millones de dólares y provocar años de espera. No solo afecta a las grandes empresas tecnológicas, te afecta a ti. Estos enormes centros de datos consumen cantidades enormes de electricidad. Cuando sus facturas de energía se disparan, ese costo no desaparece sin más. Se transfiere a los consumidores, a las comunidades, y cuando la gente empieza a ver precios de energía más altos, se resisten. Eso puede ser letal para las ambiciones de cualquiera que quiera construir un centro de datos. E incluso, si los proyectos superan todos esos obstáculos, el sistema físico aún podría no estar listo para funcionar. Según el Laboratorio Nacional Lawrence Berkeley, estas filas suman alrededor de 2.600 gigavatios de capacidad de generación y almacenamiento propuesta. Eso es aproximadamente el doble del tamaño actual del sistema eléctrico de Estados Unidos. Es un retraso tan grande como la propia red eléctrica. La cantidad de energía que estos nuevos centros de datos requerirán para seguir funcionando es astronómica. Algunos de los nuevos en Estados Unidos usarán de 50 a 100 veces más energía de la que se necesita para alimentar el Empire State Building,
solo para operar y enfriar los servidores. Los informes dicen que los más grandes que actualmente están en construcción demandarán colectivamente tanta electricidad como un país entero como Italia. Las grandes empresas tecnológicas quieren gastar billones, pero la crisis energética se está interponiendo en el camino. Es un problema que no pueden resolver con código. Capítulo 2. La física de la burbuja. En promedio, una sola consulta a ChatGPT utiliza alrededor de 10 veces más energía que una búsqueda en Google. Para decirlo de otra manera, un solo mensaje complejo puede usar tanta electricidad como dejar encendido un foco LED durante 20 minutos. El número exacto está en debate, y no todas las consultas son iguales, pero la escala sí lo es. Porque ChatGPT no maneja miles de solicitudes, maneja miles de millones. 2.500 millones de consultas por día. Todo eso se acumula. Solo en Estados Unidos se experimentaron alrededor de 330 millones de consultas a ChatGPT por día en 2025. Eso es solo el principio. Informes recientes nos dicen que alrededor de 1.100 millones de personas en todo el mundo usan IA, pero ese número está creciendo rápidamente. El 56% de los estadounidenses la usan en su vida diaria. Alrededor del 60% de los maestros estadounidenses han reportado haber experimentado con ella. El 88% de las empresas globales también ya la están usando. Los expertos dicen que todavía hay alrededor de 5.000 millones de personas en el mundo que no la usan, pero la curva de adopción está aumentando rápidamente. En los próximos 5 a 10 años, podemos esperar que muchos de esos 5.000 millones sean usuarios habituales. Así que, a medida que más y más personas comiencen a experimentar con ella, el mundo necesitará generar mucha más energía. Los analistas de investigación de Goldman Sachs han estimado que la demanda mundial de energía de los centros de datos crecerá un 160% para el año 2030. Eso es más o menos el equivalente a agregar una segunda Alemania a la red eléctrica mundial en solo 6 años. Los centros de datos ya consumen aproximadamente entre 1 y 2% de la electricidad mundial. Si los expertos tienen razón, será más bien entre 3 y 4% para cuando termine la década. ¿De dónde vendrá toda esta nueva energía? Tan solo en 2023, las nuevas solicitudes de interconexión aumentaron aproximadamente un 30%. Los datos mostraron que cerca del 95% de la capacidad solicitada provino de energía solar, eólica y almacenamiento en baterías. Pero aquí está el problema. Las energías renovables no son constantes. El viento disminuye, el sol desaparece. Incluso en las mejores regiones solares de Estados Unidos, solo se obtienen entre 3.500 y 4.000 horas útiles de luz solar al año. Eso es de un total de casi 8.800 horas menos de la mitad del tiempo. En otras palabras, la energía solar y eólica no serán suficientes para impulsar la revolución de la inteligencia artificial. Las empresas ahora están luchando por toda la energía que puedan conseguir, y quien controle la energía, controlará el futuro de la inteligencia artificial. Capítulo 3. La gran purga de la IA. Los retrasos en los centros de datos parecen un fallo de infraestructura, pero también podrían estar creando algo completamente diferente: escasez. Y la escasez para las empresas con todo el dinero no siempre es un problema. De hecho, puede ser una ventaja muy real. Las empresas tecnológicas más grandes ya están haciendo acuerdos con compañías energéticas. Meta, Google, Amazon y Microsoft han firmado acuerdos con empresas de servicios públicos en todo Estados Unidos. Ellos tendrán su energía. Los jugadores más pequeños no la tendrán. Las startups respaldadas por capital de riesgo podrían recaudar dinero y prometer una gran disrupción en el mercado, pero no podrán competir por la energía. Tendrán que depender de las grandes tecnológicas para rentar y obtener poder de cómputo. Eso podría significar que cada escasez de GPU, cada retraso en el suministro de energía y cada aumento de precio los afectará primero, y los modelos de última generación podrían volverse prohibitivamente caros o de acceso limitado. Las empresas tecnológicas más grandes decidirán quién obtiene acceso primero, quién recibe más poder de cómputo y quién obtiene las mejores versiones. Mientras tanto, el mercado en sí está cambiando. Los inversionistas están perdiendo interés en los chatbots genéricos que escriben poemas y se inventan la historia. El capital se está moviendo hacia la inteligencia artificial especializada que puede escribir código, optimizar la logística, detectar fraudes, realizar análisis médicos y, sobre todo, aumentar los márgenes de ganancia. Pero no todos recibirán el mismo trato, y algunos podrían quedarse esperando. Los países tienen leyes antimonopolio, pero quienes controlan el acceso a la tecnología, a medida que consolidan su poder sobre la inteligencia artificial, podrían moverse más rápido de lo que las leyes pueden seguirles el ritmo. Una startup especializada quizá nunca pueda competir realmente, no si se le niega el acceso. En la fiebre del oro, las fortunas no las hicieron los mineros, sino quienes controlaban las herramientas y la tierra.
esta vez no son solo las herramientas, es la electricidad que las alimenta. Durante años, la gente ha estado preocupada por el auge de las máquinas, la IA rebelde acabando con el mundo, pero eso es pura ciencia ficción. El verdadero peligro es un puñado de monopolios que controlan toda la infraestructura clave. Pero para garantizar su monopolio, las grandes tecnológicas saben que no pueden depender solo de la infraestructura pública, así que están planeando desconectarse de la red. Capítulo 4. El giro nuclear. Durante décadas, las empresas tecnológicas alquilaron energía de la red como todos los demás. Ahora eso está cambiando. Hoy en día, algunas de las empresas más grandes, con reservas de dinero aparentemente infinitas, están entrando en el negocio de adquirir sus propios activos energéticos. Ya no son solo empresas de software. En 2024, Microsoft hizo un trato para reactivar la planta de energía nuclear de Three Mile Island, un sitio que siempre estará asociado con el accidente nuclear de 1979. Un reactor fue cerrado de manera permanente. El otro funcionó hasta 2019, cuando fue clausurado debido a pérdidas operativas. Ahora, décadas después se está reactivando, no por la historia, sino por la demanda. Bajo un acuerdo de energía de 20 años, Microsoft está asegurando 835 megavatios de electricidad para la red eléctrica de Pensilvania. Este acuerdo no se trató de alimentar las computadoras personales o los electrodomésticos de los habitantes de Pensilvania, sino de lograr el despegue de sus centros de datos planeados. Es suficiente electricidad para alimentar aproximadamente 800,000 hogares estadounidenses, y todo es solo para la inteligencia artificial de Microsoft. ¿Pero sucederá? Bueno, para empezar, nunca en la historia de Estados Unidos una planta nuclear ha sido completamente cerrada y luego vuelta a la vida. Los expertos dicen que para que el plan de Microsoft se haga realidad, habrá numerosos obstáculos regulatorios que superar. Todos los permisos siguen pendientes y puede que nunca lleguen, incluso si el propietario de la planta, Constellation Energy, está tratando de acelerar las cosas. La energía nuclear tiende a poner nerviosa a la gente. Incluso si la planta recibiera una segunda oportunidad, no está claro que pudiera integrarse de nuevo a la red eléctrica. Meta de Mark Zuckerberg también tuvo un problema al intentar construir un centro de datos junto a lo que se informó como una instalación nuclear existente. Los medios no nombraron la instalación, pero sí informaron que el plan de Zuckerberg de operar un centro de inteligencia artificial alimentado por energía nuclear se vino abajo por culpa de las abejas, una especie rara que habita el área donde Meta quería construir. Esto solo demuestra cómo las grandes empresas tecnológicas están pensando fuera de lo convencional. Amazon también lo ha intentado. En 2024, la empresa firmó un acuerdo de $650 millones con Talen Energy en Pensilvania, donde planea abrir varios centros de datos cerca de la planta de energía nuclear de Susquehanna. El acuerdo, que está previsto que termine en 2042, podría suministrar casi el doble de la energía que necesita la ciudad de Pittsburgh. Eso es, si es que alguna vez se pone en marcha. En 2024, la Comisión Federal Reguladora de Energía bloqueó a Amazon para que no pudiera tomar energía directamente de una planta nuclear para alimentar uno de sus centros de datos hiperescalables. ¿La razón? Desviar tanta energía aumentaba el riesgo de apagones para las comunidades que ya dependían de ese mismo suministro nuclear. Y aunque las luces se mantuvieran encendidas, había otra consecuencia: facturas más altas. Los reguladores se mantuvieron firmes. Más tarde, Amazon solicitó una nueva audiencia, y los resultados siguieron siendo los mismos. Google también está buscando la energía nuclear para impulsar sus futuras ambiciones de inteligencia artificial. Es una de las pocas grandes empresas tecnológicas que actualmente invierte en energía nuclear de próxima generación en forma de pequeños reactores modulares o SMR. Más pequeños significa menor costo de construcción. También significa que son más fríos, así que idealmente hay menos posibilidades de una fusión del núcleo. La empresa espera tener el centro de datos en funcionamiento para 2030, pero mucho antes de que cualquier luz verde empiece a parpadear, Google necesitará la aprobación de la Comisión Reguladora Nuclear de Estados Unidos, o NRC. Y eso no será fácil. Como escribió un analista, el camino hacia la viabilidad comercial está lleno de incertidumbre. Los diseños de SMR no se han probado a gran escala, y los obstáculos regulatorios han puesto el listón muy alto. Con los SMR no hay un camino fácil hacia adelante, pero sí existe voluntad política, y eso es importante. La administración actual ha dado luz verde y ha dicho que quiere que estos pequeños reactores estén funcionando para 2030. Ninguno de los nuevos SMR comerciales está operando todavía en Estados Unidos, pero China y Rusia ya tienen ejemplos en funcionamiento. En términos de la carrera global de la IA, esto no son buenas noticias para el tío Sam. Pero incluso si las empresas tecnológicas consiguen lo que quieren, los SMR no resolverán por sí solos todas las demandas de energía de la IA, cambiarán las reglas del juego, pero no serán una solución mágica, también cambiarán otra cosa. Cómo nosotros, el público, vemos la verdadera naturaleza de lo que es una empresa tecnológica. Ya no solo hacen productos para ayudarte a ser productivo en el trabajo y buscar un buen lugar para cenar. Están tratando activamente de convertirse en un actor clave en la infraestructura crítica de Estados Unidos.
Y una vez que tengan ese tipo de poder, no lo van a soltar. Capítulo 5. La nube soberana. Los gigantes tecnológicos no solo están comprando los espacios existentes en el tablero de monopolio, están creando nuevos para ellos mismos. Pero no todos los países del mundo tendrán energía nuclear. No todos tendrán recursos abundantes o una red capaz de soportar infraestructura de IA a gran escala. Así que si las naciones quieren seguir siendo competitivas tecnológicamente, muchas podrían encontrarse dependiendo de plataformas en la nube y capacidad de cómputo controladas por empresas extranjeras. ¿Qué significa eso? Significa poder político. Esa dependencia que las naciones podrían tener de las empresas privadas podría cambiar la dinámica del poder global de maneras profundas. La influencia ya no recaería solo en los gobiernos, los ejércitos o los bancos centrales, sino en las corporaciones que controlan los contratos de energía y los sistemas digitales que las economías modernas necesitarán para seguir funcionando. Empresas que comenzaron en el sótano de alguien o en un garaje en Silicon Valley se están volviendo tan poderosas como los estados soberanos, potencias privadas de infraestructura con capacidad para moldear los mercados, las políticas y controlar el acceso a las herramientas necesarias para ser una economía moderna. Los directores generales de Microsoft, Tesla, Amazon, Google, Meta y otros ahora son visitantes habituales en la Casa Blanca. Se les consulta sobre políticas de inteligencia artificial, ciberseguridad, competencia, censura, seguridad nacional y estrategia económica. En épocas anteriores de la historia, se decía que el poder oculto y sus manos invisibles eran a menudo las agencias de inteligencia, magnates de los medios, financieros en la sombra o contratistas del complejo militar industrial. Hoy en día, las grandes empresas tecnológicas pueden añadirse a la lista. Como dijo Carnegie Europe, en 2025 los titanes tecnológicos multimillonarios ahora, cito, rivalizan con los estados-nación en influencia al moldear las reglas del orden digital global. Sus tecnologías y, cada vez más, la inteligencia artificial dictan cómo nos comunicamos y cómo comerciamos entre nosotros. Como muestra el reciente argumento de todo uso lícito entre Anthropic y el gobierno de Estados Unidos, también juegan un papel importante en cómo libramos la guerra. Los realistas políticos suelen escribir que el equilibrio global de poder depende en gran medida del tamaño de una economía y de su ejército. Bueno, ahora también podemos agregar el tamaño de los centros de datos a esa ecuación. En los próximos años, el verdadero poder podría pertenecer no solo a quienes gobiernan las naciones, sino también a quienes poseen la electricidad y la capacidad de cómputo detrás de la inteligencia artificial. Algunas de las empresas más grandes no solo son más ricas que muchos países pequeños. En el futuro, bien podrían tener más influencia en cómo se dirige el mundo. Para algunos críticos, eso es una gran preocupación. Capítulo 6. La verdadera revolución. El verdadero poder de la IA no es lo que parece a primera vista. Productos que hacen videos deepfake de una estrella pop o producen videos de Estados Unidos declarando la guerra a Gran Bretaña. No, el poder reside en los procesos que no ves. La grasa que lubricará las ruedas y engranajes de la futura economía global. Y sucede principalmente tras bambalinas, recibiendo muy poco crédito por su genialidad. Es decir, sistemas de IA agéntica para tareas complejas utilizados por empresas que venden a otras empresas. El enfoque ahora está en la orquestación de múltiples agentes, donde equipos de agentes de IA trabajando juntos pueden encargarse de todo, desde flujos de trabajo hasta la gestión de riesgos financieros. Estos sistemas no solo responden preguntas, también colaboran con el personal y optimizan los procedimientos en cada paso del proceso. Los informes actuales dicen que los más efectivos pueden mejorar la eficiencia en un impresionante del 30 al 50%. Cuando algo falla, lo señalan, y es ahí cuando intervienen los supervisores humanos. El objetivo es ahorrar tiempo y dinero a una escala que está cambiando industrias enteras. Piensa en la logística global. Algunas de las empresas de logística más grandes pueden perder enormes cantidades de dinero debido a retrasos y camiones vacíos. Si la IA reduce el desperdicio solo en un 2%, eso aún podría valer miles de millones. ¿La prueba? Informes recientes dicen que el mercado de la IA en logística alcanzó los 12.000 millones de dólares en 2026, frente a 8.2 mil millones en 2024. La razón fue la automatización. No por reemplazar a las personas en los almacenes con robots inteligentes, sino por añadir una capa de IA a las operaciones que agilizó muchos procesos. Informes de la industria dicen que en solo 2 años, la IA ha reducido los costos operativos entre un 20 y un 30%. Se espera que el descubrimiento de medicamentos y la biotecnología también experimenten un gran beneficio gracias a la IA. El costo de llevar un medicamento exitoso al mercado puede alcanzar miles de millones y tomar años. Pero si la IA puede ayudar a los científicos a entender mejor cómo funcionan las enfermedades, diseñar mejores compuestos de medicamentos o realizar ensayos clínicos más inteligentes, podría cambiar por completo el gran negocio de la enfermedad y la salud. El potencial es enorme, pero por ahora la palabra clave es potencial. Incontables informes de analistas nos dicen que la IA
hará que las farmacéuticas ganen miles de millones en los próximos 10 años más o menos, pero no es algo seguro. Si las predicciones son correctas, la industria farmacéutica podría aumentar sus ganancias operativas en más del 10%. El primer auge de la IA nos entretuvo, nos hemos divertido mucho, pero todo ese bombo detrás de esto y las empresas sobrevaloradas probablemente pronto desaparecerán. Lo que está ocurriendo es una depuración. Cuando los trucos hayan desaparecido, el dinero serio se invertirá en aplicaciones especializadas B2B, en casi todas las industrias principales, industrias que dependerán de un puñado de empresas con los centros de datos más grandes. Y eso nos lleva a la aterradora evolución de la industria tecnológica. Capítulo 7. El imperio privado. Las empresas tecnológicas más grandes ya no son solo proveedores de software, operan redes globales de nube que hacen funcionar la economía mundial. Mantienen divisiones privadas de ciberdefensa, ejércitos del futuro. Emiten créditos para servicios en la nube que funcionan como incentivos económicos dentro de sus propios ecosistemas. Es una especie de moneda en sus reinos digitales que las empresas a menudo necesitarán para funcionar. Y como muchos de ustedes han visto, están entrando en el sector energético, asegurando contratos nucleares, generación de gas y suministros eléctricos dedicados para los centros de datos. Están terminando efectivamente con el monopolio del Estado-nación sobre la infraestructura crítica. La locura especulativa se consumirá sola. Los actores más débiles colapsarán. Pero lo que queda es infraestructura concentrada en menos manos. El auge de la IA no será recordado como una locura pasajera de la que la gente se reirá. Será recordado como el momento en que un puñado de empresas aseguró el control sobre la computación, la energía y la infraestructura digital de la que depende todo lo demás. No plataformas, no productos, infraestructura. Algunos de esos centros de datos podrían algún día quedar vacíos, llenos de grafitis y en ruinas, un monumento al exceso de confianza de los inversionistas, abandonados antes de que siquiera se encendiera un solo servidor. Pero para entonces, las grandes tecnológicas ya habrán consolidado su poder porque aseguraron todos los acuerdos energéticos, imperios privados posicionados bajo la próxima era de la tecnología, cobrando renta por todo lo que se construya encima de ellos. Pero los imperios no solo funcionan con energía, también funcionan con dinero. ¿Qué pasa cuando el dinero necesario para sostenerlo empieza a agotarse? Descúbrelo en tasa de quema de $115,000 millones. La burbuja de la IA acaba de estallar. O haz clic en este video en su lugar.